Saludos cordiales. Los integrantes de nuestro grupo son Anthony García, Brandon Guañuña, Mario Segovia y Luigi Sandoval. Tenemos como tema los métodos de interpolación. Como objetivo general tenemos evaluar y tomar las muestras y comparar el error mediante el uso de métodos numéricos, para lo cual vamos a utilizar un multímetro y una termocupla, el cual va a estar conectado o más bien va a tomar las medidas de un tubo cuadrado de aluminio con las siguientes medidas. Tiene en el plano X1 Y1 5,1.3. En el plano XZ va a tener 5 en 2.5. Y en el plano X2 Y2 va a tener 5,1.3. Para lo cual obtuvimos estos datos. Fue aplicado una temperatura constante de una llama de cocina industrial. Tenemos el desarrollo del ejercicio en los diferentes planos por los 7 métodos, que serían los métodos de mínimos cuadrados exponencial o polinomial, regresión cúbica, polinomio interpolante de Newton, polinomio de Lagrange y interpolación de Vandermonde, trazadores cúbicos. Entonces obtenemos todos los resultados, las gráficas y la programación. Como pueden observar, tenemos las gráficas obtenidas en GeoGebra para cada uno de los métodos. Y aquí tenemos una comparativa de cómo queda esta comparación de los 7 métodos numéricos. En específico, en el plano XZ hay que hacer un énfasis de que es el punto más alejado a la temperatura, entonces por tanto tenemos temperaturas más pequeñas. Aquí tenemos ya la programación, donde aplicamos todos los métodos numéricos a cada uno de los planos. En este tenemos por mínimos cuadrados en el plano X1, Y1, en el XZ y en el X2, Y2. Igual para métodos del mínimo cuadrado exponencial. También tenemos para la regresión cúbica, para el polinomio interpolante de Newton, para el polinomio de Lagrange, para la interpolación de Vandermonde, para los trazadores cúbicos. Tenemos esto. Entonces, como anexos tenemos cómo sacamos estos planos. Este sería el X, este sería el Z, por tanto tenemos el X1, aquí tenemos el X1, Y1, aquí el XZ, aquí tenemos el Y1, X1, lo que les comentaba al inicio del video, que las medidas 5 en X, 1.3 en Y, que sería para quedarnos en este punto, en el 5, 1.3. Este es para el otro plano, para el XZ, que tendríamos 5 en X y 2.3 en el 2.5 en el Z. Y aquí estamos viendo las proyecciones para el para el Y2, Z2. Buenos días, ingeniero. Yo voy a realizar el análisis de los valores tomados en el plano X2 y Y2 mediante el uso de GeoGebra para primeramente graficar los diferentes datos y se puede observar cómo varía la dispersión entre ellos. Se realizó los 7 diferentes métodos de interpolación para hallar el mejor método que se adecua a la dispersión de nuestros datos. Empezamos por la regresión lineal de grado 1, en el cual podemos observar que
que hay una recta que cubre, se podría decir que un 75% de los datos tomados, por el cual sí se va a poder encontrar ciertos errores, en algunos casos un poco alejados al valor real. En la regresión de grado 3 o cúbica se puede observar que en este método el valor calculado está muy lejos del valor real, entonces va a existir mucha cantidad de error entre el valor verdadero. Se realizó también el método de la exponencial, por el cual se puede observar que este método está completamente fuera de nuestra dispersión de datos. Al realizar la interpolación polinómica de Newton, se puede observar que existe, existe una desconcordancia con el dato porque al ser de grado 29 se logra observar que el polinomio se extiende demasiado, entonces está fuera de la dispersión de nuestros datos obtenidos. Por el mismo motivo, el método de interpolación de Lagrange está muy lejos se podría decir, del polinomio que demuestre la dispersión de nuestros datos. Se realizó también el estudio por el método de interpolación polinómica de Van der Moor, en el cual se puede observar que, por lo mismo que he visto en los métodos anteriores, existe una desconcordancia entre lo que sería el polinomio verdadero al polinomio, en este caso de grado 29, por lo cual el mejor método más adecuado para este caso es el método de trazadores cúbicos, en el que se puede observar que se logra hallar, se podría decir, un polinomio que describe el comportamiento de nuestros datos. Y se podría decir que este está más acertado a la realidad de cómo sería el comportamiento de los datos obtenidos en este estudio. Gracias. En este caso vamos a tratar de describir el comportamiento de los datos obtenidos en el plano X1 y Y1 de nuestra vara de metal. Con estos 30 datos obtenidos, podemos ver que se obtiene una distribución ascendente de la temperatura con respecto al tiempo. Podemos ver también que su variación en tanto la dispersión de los datos es mínima, pues tenemos datos muy cercanos siguiendo una línea ascendente de la temperatura con respecto al tiempo. Para poder describir el comportamiento de estos datos, recurrimos a la utilización de métodos como el de mínimos cuadrados con una recta, el de mínimos cuadrados exponencial con una curva, el de regresión cúbica con una línea curva que se acerca bastante bien a los datos obtenidos, el método de polinomio de Newton, el método del polinomio de Lagrange y también el método de Van der Moor. Y por último también obtuvimos el método de trazadores cúbicos. Entre todos estos métodos se podría decir que los métodos más efectivos para poder describir el comportamiento de nuestros datos sería el de trazadores cúbicos y el de regresión cúbica. En el caso de trazadores cúbicos podemos ver que siguen un comportamiento muy cercano al real, con una desviación de curva lo más mínimo posible. Y en el caso de la regresión cúbica podemos ver que se obtiene una línea curva que sigue muy de cerca el comportamiento real de los datos. Y se podría decir que con estos dos métodos se podría obtener futuros datos que seguirán el comportamiento real de los datos de la temperatura con respecto al tiempo en nuestra vara de metal. Ahí tengo, ahí tengo.
aquí ya no necesitamos. Vamos adentro.